Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con las sustituciones trigonométricas, donde vamos a realizar más ejercicios. Y recordar que en el vídeo anterior habíamos visto de dónde venían estas sustituciones trigonométricas y ya habíamos visto que teníamos tres formas diferentes, que U la podíamos sustituir por A seno del ángulo, que U la podíamos sustituir por A por tangente del ángulo y que U la podíamos sustituir por A por secante del ángulo. En el vídeo anterior habíamos realizado ejercicios para esta primera forma. Bueno, pues en este vídeo vamos a realizar más ejercicios para ver estas dos formas que nos faltan. Y antes de nada, recordar estas restricciones de aquí que hacen referencia a las funciones trigonométricas inversas de estas funciones trigonométricas. Y una vez que nosotros reducimos estos radicales de aquí, bueno, pues ya vemos que para la primera forma y la segunda forma obtenemos A por coseno del ángulo y A por secante del ángulo. Y como el ángulo para estos dos casos solo pueden tener estos valores de aquí, que tenemos estos intervalos, bueno, pues para estos valores el coseno siempre va a ser positivo y para estos valores el secante siempre va a ser positivo. Para estos valores de aquí coseno va a ser positivo y para estos de aquí secante va a ser positivo. El problema lo tenemos con tangente. Ya vemos lo siguiente, que una vez que reducimos este radical de aquí, como obtenemos tangente del ángulo A por tangente del ángulo y tenemos estas dos restricciones, bueno, pues ya vemos que cuando U es menor o igual a menos A, tenemos que emplear esta restricción de aquí, y cuando U es mayor o igual a A, tenemos que emplear esta otra restricción de aquí. Y cuando estemos con estos valores, como estamos con la tangente, bueno, pues ya vemos que la tangente va a ser siempre positiva para estos valores de aquí. En cambio, si estamos en este intervalo, con valores que están en este intervalo, la tangente va a ser negativa. ¿Por qué eso es así? Bueno, recordar la gráfica de la tangente. Aquí tenemos el origen y ya sabemos que pasa realmente por el origen. Más o menos esta es la gráfica. Bueno, pues como digo, pasa por el origen. A ver si logro pasar por el origen. Bueno, pues como digo, pasa por el origen. Aquí tenemos los valores positivos hasta el 0 y aquí tenemos los valores negativos. Bueno, pues como podemos obtener tantos valores positivos como negativos, lo indicamos con valor absoluto. Pero eso no quiere decir que no podamos obtener valores negativos, sino que indicamos con el valor absoluto que podemos tener tantos valores positivos como valores negativos. Cuando estamos con menos tangente del ángulo y cuando estamos simplemente con tangente del ángulo, bueno, pues nos tendremos que fijar en estas condiciones de aquí. Cuando U sea mayor o igual a A, obtendremos valores positivos, y cuando estemos con U sea menor o igual a menos A, estaremos con valores negativos. Bueno, pues vamos a ver todo esto realizando unos ejercicios y tenemos que evaluar esta integral de aquí. ¿Qué es lo que vemos en el denominador? Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. Aquí tenemos al cubo y, como digo, ya vemos que tenemos lo siguiente. Tenemos A al cuadrado más U al cuadrado. Es decir, que tenemos dos catetos al cuadrado que se están sumando, y al obtener la raíz cuadrada ya sabemos que obtenemos la hipotenusa. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos con la segunda forma, es decir, que U la podemos sustituir por A por tangente del ángulo. Recordad que aquí tenemos los catetos y como estamos sumando sus cuadrados y estamos obteniendo su raíz cuadrada, bueno, pues ya sabemos que obtenemos la hipotenusa. Bueno, pues como U es igual a tangente del ángulo, ¿cuánto vale U? Ya sabemos que vale X. ¿Cuánto vale A? Ya sabemos que es la raíz cuadrada de 4, es igual a 2. ¿Y cuánto vale X? Ya sabemos que es 2 por tangente del ángulo. Como tenemos que también obtener la derivada, porque ya sabemos que si sustituimos esta X por esta variable de aquí, tenemos que hacer lo mismo con la diferencial de X. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener su derivada. Bueno, pues aquí tenemos su derivada. Una vez que obtenemos estos datos, realizando la correspondiente sustitución, obtenemos este nuevo integrando. Y a simple vista, ¿qué es lo que vamos a obtener en el denominador? Vamos a obtener lo siguiente. Tenemos paréntesis y vamos a tener 2 por secante del ángulo y todo ello al cubo. ¿Por qué vamos a obtener 2 por secante del ángulo, o lo que es lo mismo A por secante del ángulo? Bueno, pues recordar que cuando tengamos que simplificar estos radicales de aquí, como estamos con el segundo punto, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener un cuadrado. Perfecto, eso significa que la A al cuadrado la podemos factorizar, y una vez que la factorizamos, ¿qué es lo que tenemos dentro de los paréntesis? Tenemos secante al cuadrado del ángulo, que queda multiplicando a A al cuadrado, este de aquí, y como tenemos que obtener su raíz cuadrada, bueno, pues ya sabemos que obtenemos A por secante del ángulo. Y si no lo veis claro, bueno, pues realizar todos los pasos. Ya sabemos que podemos factorizar el 4, lo que tenemos dentro de los paréntesis es igual a secante al cuadrado del ángulo, que queda multiplicando a 4, y como tenemos que obtener la raíz cuadrada de dicho término, bueno, pues ya sabemos que obtenemos 2 por secante del ángulo. Y todo ello, recordar que está al cubo. Bueno, pues como está al cubo, ya sabemos que tenemos 2 al cubo y secante al cubo. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos bases iguales que se están dividiendo. Podemos restar los exponentes. Y esto ya sabemos que lo podemos simplificar. Es decir, 2 entre 8 ya sabemos que es un cuarto. Bueno, pues este cuarto lo quitamos de la integral y obtenemos este nuevo integrando. Ya vemos que secante lo tenemos en el denominador. Y cuando lo tenemos en el denominador ya sabemos que es igual a coseno que se encuentre en el numerador.
Es decir, esto de aquí ya sabemos que es igual a coseno del ángulo. ¿Cómo obtenemos nosotros su integral? Ya sabemos que es igual a seno del ángulo. Aquí lo tenemos. ¿Hemos terminado? No, porque ya sabemos que tenemos esta variable. La tenemos que volver a resustituir por u, que tiene la función original. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que dibujar el triángulo correspondiente. Aquí tenemos los dos catetos que los tenemos que sumar sus cuadrados. Y obteniendo la raíz cuadrada de esa suma de cuadrados, bueno, pues ya sabemos que obtenemos la hipotenusa. Ya sabemos que u es igual a x, que a es igual a 2, y aquí tenemos la hipotenusa. ¿Cómo obtenemos nosotros seno del ángulo? ¿Qué es lo que necesitamos cambiar? Bueno, pues ya sabemos que tenemos esta fracción de aquí, x, entre este radical. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a la solución. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que encontrar la longitud de la gráfica siguiente sobre este intervalo cerrado. Bueno, pues ¿cuál era la integral definida para obtener la longitud de una gráfica para un intervalo cerrado? Aquí la tenemos. ¿Y qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que tenemos como integrando? Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. Tenemos a al cuadrado más u al cuadrado. En definitiva, ya sabemos que u es igual a por tangente del ángulo. Bueno, pues antes de nada tenemos que saber cuánto vale u. Y ya vemos que aquí tenemos la derivada de la función. Bueno, pues obteniendo la derivada de la función, aquí tenemos el nuevo radical. Bueno, pues ¿cuánto vale u? Ya sabemos que u es igual a x. ¿Cuánto vale a? Ya sabemos que es igual a 1. ¿Cuánto vale x? Bueno, pues ya sabemos que es tangente del ángulo. Y por último, ya sabemos que necesitamos también la derivada de la función. Aquí la tenemos. Porque ya sabemos que si vamos a sustituir esta variable por esta otra, la diferencial de x también la tenemos que sustituir por la diferencial del ángulo. Ahora bien, recordar que estamos con una integral definida y tenemos estos límites de integración que hacen referencia a la variable x. Y aquí vamos a sustituir esta variable x por esta otra variable. Y una vez que obtengamos la integral con respecto a esta variable, para emplear estos límites de integración en el teorema fundamental de cálculo, ya sabemos que tenemos que resustituir esta variable por esta otra variable que ya sabemos que contiene la variable x, porque estos límites de integración, como digo, hacen referencia a la variable x. Ahora bien, si queremos evitar este paso de aquí, esta resustitución de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos que cambiar estos límites de integración para que se puedan emplear con esta variable de aquí. Recordad que también lo hacíamos con el método de sustitución u. Cuando sustituíamos esto de aquí por u, cuando estábamos con una integral definida, bueno, pues para emplear estos límites de integración que hacían referencia a la x, ya sabíamos que nuevamente teníamos que resustituir u por la propia función. Y para evitar este paso, bueno, pues cambiábamos estos límites de integración para que se pudiesen usar con u. Bueno, pues aquí nos pasa lo mismo, tenemos que cambiar estos límites de integración para que se puedan emplear con el ángulo. Y así, ¿qué es lo que vamos a evitar? Vamos a evitar dibujar el triángulo para luego hacer la resustitución correspondiente, cambiar esta variable por u, que ya sabemos que contiene a la función original. Bueno, pues ya sabemos que x es igual a tangente del ángulo. Cuando x es igual a 1, bueno, pues despejando para el ángulo, bueno, pues ya vemos que obtenemos pi cuartos. Y cuando x es igual a 0, bueno, pues ya vemos que obtenemos 0. Aquí tenemos los nuevos límites de integración que nosotros podemos emplear con esta variable de aquí. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución llegamos a esta integral definida. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el radicando? Bueno, pues ya sabemos que tenemos secante al cuadrado del ángulo. Y como luego vamos a obtener su raíz cuadrada, bueno, pues ya sabemos que en definitiva vamos a obtener secante del ángulo, que es lo mismo a por secante del ángulo. Como a es igual a 1, ya sabemos que obtenemos secante del ángulo. Bueno, pues para que lo veáis, ya sabemos que obtenemos secante al cuadrado del ángulo y obteniendo su raíz cuadrada, obtenemos este producto. Bueno, pues realizando la correspondiente multiplicación obtenemos este nuevo integrando. ¿Cómo le damos solución? Bueno, pues este problema ya lo hemos visto en vídeos anteriores cuando hemos visto el despeje de integrales empleando la integración por partes y también cuando hemos visto las potencias de funciones trigonométricas. Bueno, pues como lo hemos visto dos veces, aquí tenéis todos los pasos que no voy a explicar porque, como digo, yo lo he explicado dos veces, pero por si acaso aquí tenéis todos los pasos. Bueno, pues una vez que le damos solución ya vemos que obtenemos este resultado. Ahora bien, no he puesto la constante porque ya sabemos que estamos con una integral definida y ya sabemos que cuando empleemos el teorema fundamental de cálculo esta constante se va a ir. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que tenemos que emplear estos límites de integración que hacen referencia a esta variable. Eso quiere decir que podemos sustituir esta variable por pi cuartos y luego esta variable por 0 y luego ya sabemos que lo tenemos que restar. Ahora bien, al realizar la sustitución de esta variable por 0, ya vemos que vamos a obtener 0, entonces solo nos vamos a centrar en pi cuartos. Bueno, pues sustituimos esa variable por pi cuartos y aquí tenemos la aproximación. Ahora bien, recordad que hemos empleado estos límites de integración
Porque esto sí que se puede emplear con esta variable. Si quisiéramos emplear los originales, que eran 1 y 0, ya sabemos que tenemos que resustituir esta variable por u. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. Y nos está diciendo que se supone que x es mayor que 4. ¿Por qué es mayor que 4? Bueno, pues porque ya vemos que si es menor que 4, aquí como radicando vamos a obtener un número negativo. Y ya sabemos que nosotros no podemos obtener las raíces cuadradas de los números negativos. Y cuando es 0, bueno, pues no tenemos ningún problema porque tenemos la raíz cuadrada de 0 entre 16. Es por ello que x se supone que es mayor que 4. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos en el numerador? Ya vemos que tenemos lo siguiente. Tenemos u al cuadrado menos a al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que a u la podemos sustituir por a, por secante del ángulo. Es decir, que estamos con la tercera forma, esta de aquí. Y recordar que cuando nosotros simplifiquemos este radical de aquí, ya sabemos que vamos a obtener a por tangente del ángulo. Bueno, pues recordar que tenemos valores negativos y valores positivos y nos tenemos que fijar en estas condiciones de aquí. Y aquí, ¿cuánto vale u? Bueno, pues ya vemos que u realmente es igual a x. Y como x tiene que ser mayor que 4, bueno, pues estamos con esta primera condición. Es decir, que los valores van a ser positivos. Bueno, pues sabiendo todo esto, ya sabemos que u es igual a x, que a es igual a la raíz cuadrada de 16, es decir, que es 4, y que x es igual a 4 por secante del ángulo. Y como vamos a sustituir esta x por esta variable de aquí, ya sabemos que la diferencial de x, que se me ha olvidado ponerla, la tenemos que sustituir por la diferencial de esta variable. Bueno, pues obteniendo la derivada de x, obtenemos la sustitución. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución llegamos a este nuevo integrando. Y recordad cuál va a ser el resultado del numerador. Ya sabemos que va a ser a por tangente del ángulo. Y ya sabemos que aunque tengamos aquí un valor absoluto, ya sabemos que tangente del ángulo va a ser positivo, porque ya vemos que x va a ser mayor que 4. Ahora bien, si no veis muy bien cómo llegamos a por tangente del ángulo, bueno, pues realizar todos los pasos. Ya sabemos que el 16 lo podemos factorizar. ¿Qué es lo que tenemos dentro de los paréntesis? Ya sabemos que tenemos tangente al cuadrado del ángulo, que queda multiplicando a 16. Y al obtener la raíz cuadrada, ya vemos que obtenemos a por tangente del ángulo. Bueno, pues realizando esta multiplicación que veis aquí, ya vemos que obtenemos 16 por tangente al cuadrado del ángulo por secante del ángulo. Y aquí en el denominador ya veo que me he equivocado, lo voy a corregir un momentico, ya vemos que es 4. Y vamos a continuar, ya vemos que esto lo podemos restar, los exponentes los podemos restar, y esto ya sabemos que lo podemos simplificar. Bueno, pues simplificando la fracción ya vemos que obtenemos 1 entre 16, y restando los exponentes ya vemos que nos queda en el denominador secante al cubo. Ahora bien, ya sabemos que la constante la tenemos que retirar de la integral. Y aquí en el denominador, como tenemos secante al cubo del ángulo, ya sabemos que es igual a coseno al cubo del ángulo que esté en el numerador. Y como de tangente nosotros podemos sacar también coseno, bueno, pues ya sabemos que tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado entre coseno al cuadrado. Y aquí tenemos 1 entre secante al cubo, que ya sabemos que es igual a coseno al cubo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que restar los exponentes y ya vemos que nos queda esta multiplicación, que ya sabemos cómo darle solución. Recordad cuando vimos las potencias de funciones trigonométricas. Bueno, pues ya sabemos que u es igual a seno del ángulo, que du es igual a coseno del ángulo por la diferencial del ángulo. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución ya vemos que obtenemos este resultado. Y nuevamente u lo tenemos que resustituir por seno del ángulo y ya vemos que aquí tenemos el resultado. ¿Hemos terminado? No, porque recordad que aquí tenemos esta variable, que tenemos que volver a la variable original donde tenemos la función original. Bueno, pues para ello tenemos que dibujar el triángulo correspondiente y recordar que estamos con la tercera forma. Ya sabemos que u tiene que ir en la hipotenusa, porque aquí tenemos esta resta y ya sabemos que en esta resta el primer término hace referencia a la hipotenusa. Y este cateto, bueno, pues ya sabemos que lo colocamos en la base. Bueno, pues ya sabemos que u es igual a x, que a es igual a 4 y que el alto del triángulo, bueno, pues ya sabemos que es igual a este radical. ¿Cómo obtenemos nosotros seno del ángulo? ¿Qué es lo que necesitamos sustituir? Bueno, pues ya sabemos que tenemos esta fracción de aquí. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a esto. O de forma exponencial, bueno, pues ya vemos que tenemos aquí 3 medios. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios. Tenemos que evaluar esta integral definida. Nuevamente ya vemos que tenemos esta forma. Aquí tenemos u al cuadrado menos a al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sabemos que u es igual a por secante del ángulo.
Ahora, fijaros en una cosa, aquí estamos con valores negativos. Este intervalo ya sabemos que hace referencia a valores negativos. Bueno, pues si realizáis vosotros la gráfica de esta función, ya vais a ver que vais a obtener esta gráfica. Y nosotros lo tenemos que evaluar para este intervalo cerrado. Bueno, pues ya vemos que tenemos esta parte de aquí. ¿Y qué podemos ver? Bueno, pues ya vemos que x siempre va a ser negativa. Y recordar esta condición de aquí, cuando u es menor que menos a, los valores de tangente del ángulo van a ser iguales o menores que 0. En definitiva, bueno, pues vamos a obtener lo siguiente, vamos a obtener menos tangente del ángulo. En el ejercicio anterior habíamos obtenido valores positivos porque estábamos con esta restricción de aquí, pero como ahora estamos con esta condición, bueno, pues estamos con esta otra restricción donde ya vemos que los valores de tangente son negativos. Bueno, pues vamos a continuar, ya vemos que u es igual a x, que a es igual a 1, que x es igual a secante del ángulo, y que la derivada de x es esta de aquí. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución llegamos a esto. Ahora bien, como estamos con una integral definida, recordar los límites de integración. Para no tener que volver a resustituir esta variable por u, que ya sabemos que contiene la función original, vamos a cambiar estos límites de integración que hacen referencia a la variable x por los límites de integración que hagan referencia a esta variable. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ya vemos que si x es igual a secante del ángulo, bueno, pues cuando x es igual a menos 2, despejando para el ángulo, bueno, pues ya vemos que obtenemos 2 pi tercios. Y cuando x es igual a menos 1, bueno, pues ya vemos que obtenemos pi. Bueno, pues aquí tenemos los nuevos límites de integración que hacen referencia a esta variable. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues ya sabemos que lo que tenemos en el radicando es igual a tangente al cuadrado de x, perdón, al cuadrado del ángulo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y ya vemos que aquí tenemos secante del ángulo y aquí tenemos secante del ángulo que se cancela. Llegamos a este nuevo integrando. Ahora bien, como tenemos que obtener la raíz cuadrada de este término, ya sabemos que vamos a obtener tangente del ángulo. Pero ya sabemos que vamos a obtener el valor absoluto. Porque ya sabemos que podemos tener o bien valores positivos o bien valores negativos. Pero como hemos visto que estamos con valores negativos, eso significa que vamos a obtener los valores negativos de tangente. ¿Por qué? Porque estamos con esta restricción de aquí, recordar. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Que aquí obtenemos menos tangente del ángulo, simplemente se retira de la constante, pero como digo, obtenemos menos tangente del ángulo y no simplemente tangente del ángulo. Bueno, pues realizamos esta multiplicación y obtenemos tangente al cuadrado del ángulo. Y nuevamente, como ya sabemos que es igual a secante al cuadrado de menos 1 y sabemos obtener más fácilmente esta integral de aquí, bueno, pues ya vemos que tangente al cuadrado del ángulo lo podemos sustituir por esta identidad trigonométrica. ¿Cuál es la integral de secante al cuadrado? Ya sabemos que es tangente del ángulo. ¿Y cuál es la integral de esta constante? Bueno, pues ya sabemos que es el propio ángulo. Bueno, pues aquí tenemos el resultado y ya sabemos que tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo. Y vamos a emplear estos límites de integración que hacen referencia a esta variable. Bueno, pues empleando el teorema fundamental de cálculo y dándole solución, ya vemos que llegamos a esta aproximación de aquí. Y nuevamente, para que os quede claro, recordad que aquí tenemos la gráfica de la función y estábamos con este intervalo cerrado y ya vemos que son valores negativos. Bueno, pues hemos obtenido esta parte que ya vemos que simplemente es un número negativo. Si quisiéramos el área, ya sabemos que le tenemos que multiplicar por menos 1. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Pero antes de nada, quiero comentar una cosa. Ya hemos visto que cuando teníamos como integrando expresiones cuadráticas, por ejemplo, como esta de aquí, donde tenemos x al cuadrado más 4x más 7, bueno, pues ya sabíamos que podíamos emplear el completar al cuadrado. Si nosotros completamos el cuadrado, bueno, pues ya vais a ver que vais a obtener lo siguiente. Tenemos 3 más, y aquí tenemos x más 2, y todo ello al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí ya vemos que tenemos lo siguiente, tenemos a al cuadrado más u al cuadrado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que cuando completemos el cuadrado, cuando empleemos lo de completar al cuadrado, ya vemos que como resultado vamos a obtener una de las tres formas que acabamos de ver y nosotros podemos realizar la sustitución trigonométrica. Bueno, pues para verlo vamos a realizar, como digo, el último ejercicio que va de esto, de tener un integrando que tengamos una ecuación cuadrática. Bueno, pues tenemos que evaluar esta integral de aquí y ya vemos que en el denominador realmente tenemos una expresión cuadrática y ya sabemos que nosotros podemos completar el cuadrado. ¿Cómo completábamos el cuadrado? Ya sabemos que el 25 lo pasamos al otro lado, que 8 entre 2 es igual a 4 y 4 por 4 es igual a 16 y todo lo que hacemos en un lado lo hacemos en el otro. Y ya vemos que en la parte de la izquierda tenemos este factor que está al cuadrado
Y en la parte de la derecha, bueno, pues ya vemos que tenemos menos 9. Pasando otra vez el 9 al otro lado, bueno, pues ya vemos que obtenemos esto de aquí. Bueno, pues sustituyendo la expresión cuadrática por lo que acabamos de obtener, bueno, pues ya vemos que obtenemos este denominador. ¿Y qué es lo que tenemos como denominador? Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. Aquí tenemos al cubo nuevamente y aquí tenemos a al cuadrado más u al cuadrado. Es decir, que u la podemos sustituir por a, por tangente del ángulo. Bueno, pues ¿cuánto vale u? Ya vemos que vale x más 4. ¿Cuánto vale a? Bueno, pues ya vemos que es igual a 3. ¿Cuánto vale x más 4 que es igual a u? Bueno, pues acabamos de ver que es igual a por tangente del ángulo, o lo que es lo mismo 3 por tangente del ángulo. Y por último ya sabemos que necesitamos la derivada de x. Bueno, pues aquí la tenemos. Realizando la correspondiente sustitución, llegamos a este nuevo integrando. Recordar que aquí en el denominador vamos a obtener 3 por secante del ángulo y todo ello al cubo. Pero si no lo veis claro, bueno, pues ya sabéis que tenéis que realizar todos los pasos, es decir, factorizar el 9. Lo que tenemos dentro de los paréntesis es igual a secante al cuadrado, que queda multiplicando a 9. Como tenemos que obtener la raíz cuadrada de este término, bueno, pues ya vemos que obtenemos realmente 3 por secante del ángulo y todo ello al cubo. Bueno, pues ya vemos que obtenemos a por secante del ángulo y todo ello al cubo. Como digo, si esto lo domináis, bueno, pues ahorraros todos estos pasos porque ya sabéis que vais a llegar a esto. Bueno, pues ya vemos que tenemos 3 al cubo y secante al cubo. Podemos reducir esta fracción y también esta otra fracción porque ya vemos que tenemos bases iguales y los exponentes los podemos restar. Y ya vemos que obtenemos este nuevo integrando. Nuevamente ya sabemos que cuando tenemos secante en el denominador es igual a tener a coseno en el numerador. Bueno, pues ya vemos que tenemos este nuevo integrando. Y nosotros ya sabemos cómo obtener su integral, que ya sabemos que es igual a seno del ángulo. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Hemos terminado? No, porque recordar que tenemos esta variable que la tenemos que resustituir por u, que ya sabemos que tiene la función original. Bueno, pues dibujamos el triángulo correspondiente. Aquí tenemos a y aquí tenemos a u. ¿Cómo obtenemos nosotros seno del ángulo? Ya sabemos que tenemos esta fracción de aquí. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución obtenemos el resultado. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya veis que con estas sustituciones trigonométricas lo tenemos bastante fácil cuando tengamos este tipo de integrandos. Porque ya hemos visto que cuando simplificamos llegamos a esto de aquí y luego simplemente empleando las manipulaciones de trigonometría que ya deberíamos de conocer, bueno, pues vamos a llegar al resultado. Y recordar que estos triángulos, bueno, pues los empleamos para resustituir nuevamente esta variable por la variable u, que ya sabemos que contiene la función original. Y recordar que si estamos con secante del ángulo, como vamos a obtener tangente del ángulo una vez que reduzcamos o simplifiquemos este radical, bueno, pues ya sabemos que lo expresamos con valor absoluto porque ya sabemos que o bien podemos tener valores negativos o bien podemos tener valores positivos. Y para saber si tenemos valores negativos o valores positivos, nos tenemos que centrar en estas condiciones de aquí. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las fracciones parciales. Hasta la siguiente.